Ahí está. Ahí sí. Hola, Hola, ¿cómo estás? bien, ¿y tú? Bien, bien, gracias. Súper. Ahí está. Vamos a esperar un poco más para que se conecte más gente. ¿Ningún problema? Eh, si quieres, puedes compartir también el enlace. Creo que ahí se puede mandar. Yo no sé mucho cómo es esto. Soy súper ñurdo con el Instagram. Sí, se puede mandar. Ya. Vamos a esperar un ratito más nomás para empezar. Ahí están mandando saludos desde Calama. Ah, buenísimo. Sí. Yep. Ya, bueno, muy buenas tardes, noches ya a quienes se están conectando a este Instagram Live de Codex Verde, en este espacio que buscamos siempre dar a conocer diferentes tipos de noticias y también de contingencia respecto a temáticas medioambientales. Bueno, en esta ocasión vamos a realizar el Instagram Live reciclaje de baterías de desecho peligroso a materia prima, que se enmarca en el Día Internacional del Reciclaje y que tiene como fecha mañana 17 de mayo, también cuyo propósito es crear conciencia sobre la importancia de lo que significa esta acción, tanto para el medio ambiente como también para reducir la contaminación y también para, de alguna forma, disminuir la crisis climática y ecológica en el mundo. Por lo mismo, hoy día saludamos a Antonio Carracedo, quien es gerente de Resimat, esta empresa recicladora de baterías plomo ácido que se utilizan en automóviles, maquinaria y sistemas de comunicación, donde ya se han valorizado el 92% de estos residuos a nivel nacional. ¿Cómo estás, Antonio? No te vemos por ahora en la pantalla, estás como hacia un lado, o creo que está pegado también, puede ser otra opción. Al parecer está pegado, Antonio. Así que lo vamos a invitar nuevamente para iniciar. Ahora sí, te habías pegado Ahí porque sí. no se escuchó algo de lo que dije. Sí, no, no, sí, sí te Ah, escuché, ya, pero igual yo no podía hablar, está no sé por qué. medio pegado parece, porque se traba un poco la comunicación. De hecho, ahora nuevamente creo que estás pegado. Ahí salí del wifi. ¿Me escuchas ahora? Sí, te Ya, escucho perfecto. sí, ¿Tú? sí, ¿Tú me solo que escuchas? está desfasada tu imagen con el... Ahora parece que sí, ahora sí. Genial. Ya. Bueno, como les comentaba, Antonio es comercial de Remat, así que muchas gracias, Antonio, por estar en este espacio. Así que primero que nada vamos a iniciar preguntándote algunas cosas esenciales, más que nada de Resimat también, y de lo que tiene que ver con el reciclaje de baterías, puesto que es un rubro del reciclaje que tampoco es tan conocido dentro de la sociedad y en general tampoco, mucho menos en nuestro país. Por lo mismo, quisiéramos saber un poco más de Resimat, aparte a cuáles son las innovaciones que tiene y cuáles también son las innovaciones dentro del sector de lo que tendría que ver con el reciclaje de baterías. Ujú. Bueno, eso, mira, nosotros nos dedicamos al reciclaje de baterías hace más de 12 años. Estamos ubicados en la ciudad de Calama.
Y ahí porque, bueno, se genera principalmente en la ciudad de Calama la mayor cantidad de plomo en Chile. Esto porque mucha generación del plomo se produce por el descarte de ánodos de plomo, que son unas piezas que se usan en la electroobtención de la minería. Entonces, la zona de Calama es donde más se genera este residuo. Sin embargo, también, y lo que la gente más comúnmente conoce, son las baterías de plomo ácido, que son las baterías que se usan para arrancar los vehículos. Y estas se generan en todo Chile, y nosotros tenemos una red logística desde Arica hasta Punta Arenas, incluida Isla de Pascua también, donde reciclamos y vamos recolectando en cada punto hasta finalmente consolidar la carga en las arterias principales y de estas llevarlas a la planta donde está en Calama el reciclaje final que se hace de estas baterías. Y nosotros, bueno, hacemos este reciclaje en cuanto a la separación de los tres componentes, que son el ácido sulfúrico, que es como un 13%, el polipropileno, que es como un 7%, y el resto son óxidos de plomo que entran a un horno de fundición donde se reduce. Se reduce porque, para explicarlo más fácil, estos son plomos oxidados. Entonces, al entrar a un horno se elimina, por decirlo así, fácilmente la parte oxidada y esto se transforma en un plomo metálico. Entonces, del 70% que son óxidos de plomo que tiene una batería, estos se reducen hasta en un 70 también por ciento. O sea, de este 70%, el 70% finalmente se transforma en plomo. Y esto lo hacemos con los más altos estándares del mundo, incluso esta es una de las plantas más modernas a nivel mundial, y lo hemos desarrollado con innovaciones que hemos traído desde Brasil, Estados Unidos principalmente, y en Chile. También hemos sumado tecnología chilena, que es algo muy destacable porque son aprendiz y expertise que hemos logrado consolidar a través de estos 12 años que Cuéntame llevamos una funcionando. cosa, Antonio, ustedes están en Calama, pero ¿cómo funcionan a nivel nacional? ¿Cómo es la gestión en ese sentido? ¿Todos llegan directamente a Calama o hay puntos a lo mejor de travesía o puntos como intermedios en Chile? Claro, nosotros tenemos cuatro bodegas principales. Yo diría la más grande es Santiago, obviamente, después Concepción por tamaño de ciudad, Calama, porque Ya. lógicamente ahí está la planta también, y Arica. Esos son nuestros cuatro puntos, nuestras cuatro principales arterias. Y tenemos puntos pequeños de recolección en o sea, las distintas regiones, perdón, de Chile, donde se van consolidando cargas menores o cargas, me refiero a un camión completo de 27 toneladas. Entonces van enviando cargas no consolidadas, o sea, cargas no completas hasta estas arterias. Imaginemos Concepción, y ahí se consolidan las cargas, se le hace un sellado de seguridad, que son unas cintas especialmente diseñadas para aguantar el peso de estas baterías usadas, ¿no es cierto? Y de ahí los camiones parten de estas distintas arterias con destino a Calama. Y ahí es donde son separadas de estos sistemas de seguridad para después entrar Ya. a la planta de tratamiento. Ahí en la planta de tratamiento se separan por un molino grande, entonces tienen que, ojalá, entrar lo más separadas posibles, cosa de que el molino las pueda triturar y no se tranque el molino después de tanta batería que entra Antonio, y a para bolsa. como de lo más esencial, ustedes que realizan esta gestión de baterías plomo ácida, ¿qué son exactamente estas baterías? Para qué sirven? ¿En qué productos las podemos encontrar? Porque así a lo mejor uno puede comprender de forma más clara de qué tratan y además por qué es tan peligroso si es que estas no se gestionan, se recuperan de la forma correcta. La batería es un invento súper antiguo, del año 50 más o menos. Se usó para reemplazar la manivela de los autitos antiguos. Y lo que hace es iniciar el motor de partida de los autos, el arranque, ¿no es cierto? Entonces, todas las baterías cumplen un ciclo cortito. Estoy hablando de las baterías de auto, ¿no es cierto? Que cumplen un ciclo cortito, que es entregarle la potencia necesaria para que el auto arranque. Esto se hace porque una batería es un acumulador de varias placas de calcio y de plomo, son plomo-calcio, que van unidas y producen una acumulación de energía, eh, y entregan
o sea, y acumulan a través de una manera electroquímica. Ellos químicamente intercambian sus partículas para poder entregar al momento que uno quiera arrancar el vehículo la potencia necesaria para hacer arrancar el motor de arranque. Y son peligrosos obviamente porque en esta electroquímica que tiene la batería tienen placas pequeñitas de este porte más o menos, de plomo, óxidos de plomo, sulfatos de plomo y ácido sulfúrico. Entonces, una vez que cumplen su vida útil o que se sulfata la batería, ¿has visto cuando el auto ya, o sea, la batería ya empieza a morir, tiene blanco arriba Sí. los bornes, donde se ponen, Donde- donde se enganchan los bornes, ahí se pone ya. blanco y es porque ya Y se eso también sulfató me la pasa batería. muchas veces cuando los autos dejan de arrancar varias veces con el tema de la batería. Cuando, por ejemplo, dice que se acabó la batería, Sí, es pues, porque ya está cumpliendo la vida útil de esta. claro, al final ya va teniendo menos CCA, Core Cranking Amperes, va teniendo menos fuerza y al final empieza a perder su potencia de arranque. Entonces ahí uno ya siente que, que no va a partir, ahí porque ya la batería ya está muriendo. Ya electroquímicamente más o menos perdió sus propiedades. Y una batería más o menos dura unos 3 años, 3 4 años máximo. Y después de eso hay que irlas cambiando. Entonces ahí, bueno, a tu otra pregunta, cuando ya cumplen su vida útil, se transforman en un residuo y son peligrosas por eso, porque por eso mismo tienen ácido sulfúrico que está diluido en agua y también sulfatos y óxidos de plomo. Y eso es lo que son la características de tóxico corrosivo. Tóxico por el Ya. plomo y corrosivo por el ácido Y sulfúrico. entendiendo que estas baterías son peligrosas, que tienen toda esta cantidad de elementos, ¿cuál es el tratamiento que ustedes de Resimat hacen de ellas? Porque también me imagino que tiene que existir un énfasis especial en lo que tiene que ver con el tema de el cuidado tanto de los trabajadores a nivel de salud y también el cuidado también a nivel de medio ambiente. Entonces, ¿cuáles son las innovaciones o las medidas que también están tomando como Resimat para poder llevar a cabo el proceso de reciclaje de estas baterías? Claro, esto, como decís tú, es un proceso súper, o sea, son elementos muy contaminantes y peligrosos, obviamente por las características que hablamos. Entonces nosotros hacemos constante análisis de plomo en sangre y también hacemos algo bien entretenido que nos ha resultado muy bien, que es a todos los trabajadores de la planta, a todos los turnos que tenemos, eh, cada 6 meses, si es que no son alterados por plomo, tenemos ahí un rango donde hay que manejarse y si se cumple el que todos se cuidan, se sortea un auto entre todos los trabajadores. Entonces así todos están muy preocupados de que se usen los elementos de protección personal, los EPP, de que se usen correctamente las maquinarias, se alejen de las fundiciones cuando se abre o se cierre los hornos. Tiene varios procedimientos que la idea es que los trabajadores los vayan cumpliendo para poder minimizar la exposición de los trabajadores también al plomo. Y aparte de eso, hemos desarrollado una tecnología súper llamativa que se llama ALPS, lo pusimos en inglés realmente para que sea comercializable, pero es en español, pero es Automatic Loading Protection System. Es un sistema de carguilla automático que lo que hace es que minimiza la exposición del trabajador al plomo. Como estos óxidos o sulfatos de plomo son muy peligrosos y dañinos a la salud humana, se utiliza un carguilla automático que hace que entre una batería por un lado, se muela, se mezcle con los componentes listos para la fundición y después pase a un como huevito o una píldora, por decirlo así, que ya está más aplastada y así no existe tanta exposición de los trabajadores y esto Ya. va al horno de fundición. Eso es algo que si bien nos mejora la productividad, es mucho más lo que nos mejora en cuanto a la seguridad de los trabajadores y la minimización de la Hoy exposición del plomo de los trabajadores. Y eso es algo súper novedoso que estamos tratando de llevar a los países que cuidan más la salud de los trabajadores, quizás no tanto como digo en la producción, pero sí en un resguardo medioambiental Hoy y de día salud de los trabajadores. tienes cifras también sobre la producción de residuos de batería plomo que hay en Chile. También, no sé si es que hay también cifras de cuánto es lo que se ha valorizado. Yo decía al comienzo que era un 92% por parte de ustedes. No sé si esa cifra ha cambiado o todavía continúa. Y en ese sentido, ¿qué te parece que este producto haya sido incluido en la ley REP como producto prioritario? ¿El mercado nacional está preparado para esto?
Bueno, la primera pregunta, se generan cerca de 2.400 toneladas mensuales. Para hacértelo bien, bien fácil, son 88 los camiones más grandes. Son 34 canchas de fútbol puestas una batería al lado de la otra, ahí para hacerlo bien, bien gráfico, y que es un enorme volumen, eso es mensual, o sea, son 88 de los camiones más grandes que he visto en carretera todos los meses. Y esto se recicla el total, yo diría que reciclamos, no sé si el total, no sé, y tampoco tengo el número a rajatabla que sea el 92%, pero yo creo que estamos cerca de ese valor, 92, 94%. Y siempre existe un pequeño porcentaje, que quizás debe ser menos que el 8%, creo yo, que se exporte legalmente porque hay países vecinos u otros países que tienen peores estándares y niveles de emisiones, les permiten contaminar más, por decirlo así, niveles de emisiones más altos. Entonces, como no tienen tantos filtros o el proceso de ellos es más económico, ellos pueden pagar más por la batería. ¿Te fijas? Entonces, esto es un residuo que es valorizable. Al tener un valor, entonces nosotros podemos financiar la cadena completamente comprándole a empresas formales e informales, a chatarrero en este caso, y con eso podemos recolectar el total de las baterías que se generan en Chile. Sin embargo, como digo, hay un 8%, un porcentaje menor, un 2-3% que se va a fundiciones, no sé, peruanas, coreanas u otros países donde se paga más por la batería porque se hace con un estándar más bajo. Y a la pregunta de la ley REP, yo creo que sí, yo creo que ha sido muy bueno que incluyan las baterías, porque lo que nosotros necesitamos finalmente es que se apoye la formalización del reciclaje. Hoy día cerca del 50% más o menos está en manos de informales que no cumplen cabalmente la normativa, bueno, que es el 148 del Ministerio de Salud. Eh, Sin embargo, hay un 50% que sí lo cumple, entonces lo que necesitamos es que la ley REP nos ayude a formalizar esto, a darle incentivos, a que se hagan las cosas de mejor manera, que se premie a quien lo hace bien, con certificados, con camiones autorizados, con una trazabilidad completa, y se desfomente el reciclaje informal, que es lo que ha dominado también durante mucho tiempo. Y nosotros creemos que realmente con la ley REP nos va a ayudar, vamos a traer nuevos estándares y nuevas exigencias a la cadena, vamos a traer como una nueva forma de poder también informar al ministerio de cómo se está haciendo, aumentando la trazabilidad en los distintos puntos, y eso nos tiene súper contentos. Estamos muy, Patricio, muy optimistas de que esto salga bien, pero requiere trabajo, requiere paciencia, cultura, información, pero bueno, el proceso que hay Antonio, que seguir ya están consulta. dando. Ustedes señalan que están con mucho trabajo, con muchas innovaciones. En este sentido, ¿ustedes tienen miran hacia el mercado internacional? ¿Cómo es ahí sus referentes? ¿Cuáles son? Y además también acá en Chile, ¿cómo ven también el reciclaje en general de baterías? Porque entiendo que ustedes son uno de los pocos, de las pocas compañías de industria que se dedica precisamente a este reciclaje de baterías y también tengo entendido, de acuerdo a lo que ustedes también estipulan en su web, con los estándares ambientales que se señalan en la normativa chilena. Sí, bueno, nosotros miramos mucho a los países más desarrollados. Nosotros tenemos esta exigencia porque también atendemos mucho a las mineras. Entonces las mineras te exigen el mayor estándar posible. Las emisiones tienen que ser muy bajas, obviamente la exposición de los trabajadores también, y los estándares que te exigen las mineras en sus compliance tienen que ser cumplidos a cabalidad y son muy, muy exigentes. No así en otros países. Por eso es que nosotros hemos traído, como te comentaba anteriormente, tecnología de Estados Unidos, por ejemplo, que tiene estándares muy altos en cuanto a emisiones de plomo, que lo fiscaliza EPA, que es una organización norteamericana, y lo que hace al final es sumar más filtros. Nosotros hoy día tenemos cámaras de postcombustión, filtros manga, lavadores de gases, scrubber, y también tenemos otro final filtro que es un filtro EPA, que es el filtro que usan los aviones, por ejemplo, cuando está el COVID, es un filtro que atrapa el COVID en los aviones. Y somos la única industria en Chile hoy día que usa esto. No porque nos creamos los más cachirupes, sino que porque son exigencias súper altas que nos van poniendo para cumplir con estos estándares que te digo. Pero son estándares muy altos que siempre estamos viendo para mejorarlos, para mejorar nuestra operación,
tanto en la parte de reducir emisiones como en el estándar medioambiental y de Súper. seguridad y salud de los trabajadores. Entendiendo también esto de que ustedes están bajo las normativas ambientales, pero que de todas formas el reciclaje y el proceso al parecer igual implica que hayan otros elementos contaminantes, ¿cómo Resimat es capaz de cumplir con esta normativa ambiental sin tampoco generar daño a lo mejor en el medio ambiente y en el ecosistema? No sé, por ejemplo, con el proceso a lo mejor que es nuevamente el uso de agua, el uso de otras energías, ¿cómo ahí ustedes están desarrollando diferentes iniciativas que igual vayan en pro del medio ambiente, entendiendo que el reciclaje es como la última patita de todo este proceso? Sí. No, muy buena la pregunta. Nosotros, nuestro eslogan es economía circular responsable y hemos tratado de lanzar la economía circular totalmente, o sea, con una responsabilidad tal y como envuelve la palabra. Nosotros, por ejemplo, el ácido sulfúrico tiene un costo de tratamiento, o sea, porque el ácido sulfúrico cuando es residuo de una batería no sirve para nada. Y nosotros compramos entonces las baterías tal y como están y tenemos un costo extra porque las tratamos, las transformamos en yeso y ese yeso después se neutraliza, que se neutraliza es que no tenga trazas de este ácido sulfúrico y después se va a disposición final o se vende a los hornos cementeros. Pero prácticas como esa, lo que hace al final es, si bien tiene un mayor costo, nos hace súper responsables e íntegros nuestra promesa de hacer economía circular responsable. Y en esta misma línea también el agua industrial que queda en las baterías, ¿no es cierto? Porque la batería se compone de ácido sulfúrico mezclado con agua, eso se llama electrolito. El agua que queda también lo neutralizamos, lo limpiamos, o sea, se separa de las trazas de plomo, que es un agua industrial con la cual alimentamos los baños de nuestra planta, y con el agua de tratamiento que viene de los baños también regamos una cancha de fútbol que tenemos ahí. Que imagínate que en Calama, una cancha de pasto natural la alimentamos con el agua residual que nos sobra de nuestros procesos. ¿Cachai? Entonces eso es súper valorable porque está en el desierto de Atacama, que es uno de los desiertos más áridos del mundo, y tiene una cancha de fútbol aparte de la que tiene el Estadio Cobreloa, es súper valorable. Y finalmente el plástico, que de los otros elementos, aparte del plomo, también lo procesamos, lo hacemos un pellet ligrito, que es un PP hecho pellet, y ese se comercializa a gente que lo usa en distinta variada gama de posibilidades, que son, o sea, va a ser eh, sillas o cajas de plástico, plazas de plástico, esto que hacen con este plástico inyectado que se llama plastic wood, y bueno, y todo lo que sea usable con plástico reciclado, que al final lo que está diciendo es le está dando una nueva vida útil al plástico en vez de botarlo, que porque está contaminado lo botáis. O sea, hemos tratado de minimizar nuestros residuos al máximo, tratando de darle una Claro, segunda además vida lo más posible. el Y, PP, que si no me equivoco, polipropileno, y el que polipropileno, es uno de los el que más número se 5. puede reciclar dentro de los... ¿cierto? Sí, eso lo hace súper verde porque, no, porque le va a ir aumentando la vida útil al residuo. Perdón, te había cortado la inspiración, así que si puedes... Ah, no, no, no. No, no, bueno, el último que te decía que era el plomo, nosotros con el plomo lo fundimos, hacemos lingotes de plomo y lo exportamos a Ya, fábricas que vuelven a hacer baterías nuevas. Eso es con el 75% de nuestra producción. Con el otro 25% lo usamos para la fabricación de ánodos. Y los ánodos y los cátodos son piezas de tecnología más elaborada que se usa para la electricidad. ¿me Me escuchas? están llamando. ¿Ah? ¿Me escuchas? Ah, Sí, sí, perfecto. Y bueno, y estos ánodos, la gracia que tienen es que tienen mayor vida útil. O sea, el ánodo, la batería, perdón, dura 3 4 años, en cambio un ánodo dura 6 años. Entonces al final alargáis la vida útil de este kilo de plomo, por decirlo así, que en vez de ir a batería va a ánodo, entonces tiene una mayor vida útil y realmente ya, se llama supra ya. reciclaje o upcycling en inglés. A este residuo que sea superior a la que tenía. Entonces le dais mayor tecnología Ya. y además alargáis su vida útil. Ahora de nuevo parece que te perdí la conexión, Antonio. Ahí está. No, ahí está. Sí, que se había ido un momento.
No sé si habrá sido mi internet o habrá sido el tuyo. Antonio, consulta esto ya para también pasando, llegando como a las últimas preguntas más a nivel de la comunidad, porque entiendo, creo que todos estamos entendiendo el proceso que ustedes realizan dentro de Resimat, en general lo que están haciendo, la forma también en que cumple la normativa ambiental y también de alguna forma como supra reciclan, porque no solamente están reciclando las baterías, sino que dentro del proceso también hay algo a nivel medioambiental y ecosistémico positivo. Eh, pero ¿cómo lo hace la comunidad? ¿Cómo se puede promover el reciclaje de estas baterías en la comunidad? Además, ¿cuáles serían las buenas prácticas que se pueden implementar dentro de la sociedad? Porque entendemos que este rubro del reciclaje no es tan conocido. Hoy en día, cuando hablamos de reciclaje, siempre pensamos lo primero, los plásticos. La normativa de la ley REP igual apareció primero para los plásticos, para el tema de los papeles, en fin. Entonces, cómo se puede la comunidad acercar al reciclaje de este material que además no solamente es novedoso dentro del área de reciclaje, sino que también es peligroso si no se recicla de forma adecuada. Claro, yo creo que la idea es tratar de llevar la ley REP, va a obligar el día de mañana, ojalá así sea, que cuando tú compres una batería vieja, o perdón, una batería nueva, al entregar la vieja te hagan un descuento. Entonces imaginemos que una batería cueste 45.000 pesos, finalmente te queden 40.000 pesos si es que tú entregaste la batería vieja. Y esa batería vieja va a seguir un conducto formal, o sea, va a ir a una, a un lugar donde se pueda copiar correctamente, después va a tener, allí inicia la trazabilidad con un sistema, un software que hemos desarrollado también, adelantándonos a la ley REP, que la idea es que tenga la trazabilidad completa y así podamos saber nosotros y también informando al gobierno dónde nace el residuo y dónde termina. O sea, imaginemos, no sé, estoy en Providencia, en un taller en Providencia, se generó el residuo, lo recolectó el camioncito patente XBWZ, da lo mismo, y ese va a hacer todo el recorrido hasta la planta arterial y después luego va a la planta de Calama donde fue finalmente tratado el 27 de mayo, etcétera. Y ahí entonces la idea es que cada uno ya no bote la batería en la calle o se lo diga a un chatarrero o la bote en los basureros, sino que se cumpla esta condición de que todas las baterías sean cambiadas en los mismos lugares donde se compra una batería nueva. Y si no es así, llevarla a las municipalidades o a los puntos limpios de las ciudades donde ahí también tienen la disposición idealmente formada para poder meterlo esto en la cadena. Yo, como te decía antes, creo que es algo cultural que tenemos que empezar a cambiar, de que esto es un residuo peligroso y tenemos que reciclar, porque también si empezamos a reciclar no solo baterías, sino que otros residuos, se empieza a crear una industria. Si yo por ejemplo, no sé, pues este lápiz lo boto donde va el plástico, donde va este tipo de plástico y le saco este acero, por ejemplo, voy a poder crear después una industria detrás de esto que recicle el acero, otra que recicle el plástico, otra que recicle, no sé, pues, las tintas. Y así vaya a poder crear una industria que sea alimentada por los residuos nuestros para poder dar una segunda vía y no generemos siempre una cantidad enorme de residuos, que es lo que está causando cada vez menos espacios para poder tener vertederos. Y así también fomentemos la economía circular, que es una instancia súper buena y que es cosa que dependa de nosotros nomás, meternos entendiendo cómo funciona. Que lo que, como te decía, yo creo que es fomentar la separación en origen de los residuos y crear una industria Consulta y ahí, por detrás de ejemplo, estos ustedes residuos. también a lo mejor han generado algún tipo de, no sé si alianzas o también talleres de información respecto a quienes precisamente pueden recibir en primer lugar estos residuos, por ejemplo, las baterías, como sería alguien que a lo mejor, comillas, chatarrero que decías tú, que a lo mejor reciben eso, ustedes a lo mejor han pensado también en llegar a ese tipo de público, por decirlo así, para también al mismo tiempo educar a nivel ambiental sobre la temática y así también tener mayor recibimiento de las baterías de ácido y plomo ácido. Y luego, sí, sí hemos tratado obviamente de incorporar a los chatarreros en nuestra cadena. O sea, el plan es, una vez que esto se empiece a andar el engranaje de la ley REP en cuanto a baterías, que se fijen las metas, las empresas se metan a un sistema integrado de gestión, vamos a empezar a incluir y tenemos un plan lógicamente determinado para eso,
en el cual queremos incluir a los chatarreros también en nuestra cadena para que ellos se certifiquen, tengan camiones al día, cumplan con los permisos, como un poco educar una correcta gestión, que es lo que es la forma en que el ministerio nos va a exigir que nosotros cumplamos, nosotros también vamos a exigir vamos a tener esa exigencia con nuestros proveedores. Entonces, claro, la idea tanto a empresas formales como a los chatarreros, métenos en esta cadena, no dejar a nadie afuera, sino que hacer las cosas como nos está exigiendo y como son las mejores prácticas, que al final lo que buscamos es que se entienda que esto es un residuo peligroso, no es como exportar, o sea, no es como tratar lápices, sino que es algo súper delicado y que tenemos que tratar de hacerlo de la mejor forma Claro. posible, a lo largo de toda la Y cadena. ya para ir cerrando este Instagram Live, una pregunta que igual creo que aborda bastantes temas, así que ahí si quieres puedes callarte, que el Ministerio del Medio Ambiente está preparando la modificación del reglamento del movimiento transfronterizo de residuos. Esto va a permitir eventualmente la Ujú. de baterías y otros residuos. Considerando la peligrosidad de la que hemos hablado que tienen estas baterías, ¿es aconsejable este tipo de movimientos transfronterizos o qué tipos de peligros se podrían generar al momento de precisamente hacer este tipo de acción? ¿Cómo lo ven desde Recimat? No, no, claramente esto no es una práctica, o sea, la verdad este reglamento aún no está aprobado y está en discusión. Pero es muy buena tu pregunta porque para la forma que nosotros vemos el reciclaje de batería sería un espíritu de... ¿Te queda ¿Me escuchas, pegado no? nuevamente? No, ¿Aló? ¿Ahí sí? Ahí me sí, escuchas, ahí sí ¿no? te escucha Antonio. Ya. No, te decía que como lo vemos nosotros es un retroceso en temas de materias de reciclaje en Chile. Esto lógicamente porque va contra un convenio que es el convenio de Basilea. Como te decía antes, este es un residuo peligroso, tóxico, corrosivo. Entonces no puede exportarse como que estuviéramos hablando de Ujú. exportar los lapicitos que te decía antes, ¿no es cierto? Eh, entonces tiene que ser tratado como un residuo peligroso y ahí está el convenio de Basilea que lo que te obliga, y el ideal, de hecho, el ideal de Basilea o el espíritu de Basilea es tratar de que todos los residuos se traten en casa, de que no exportemos la basura o los residuos tóxicos peligrosos a otro país, donde contaminemos otro país, porque al final el aire de un país como Corea, que emite 20 veces más que nosotros, es el mismo aire, el aire en Corea, el aire en África, el aire en la India, o el aire en Chile es el mismo aire. Entonces la idea de Basilea es fomentar el reciclaje en los países, fomentar la industria que te comentaba antes del reciclaje en cada país, cosa que la ropa sucia la lavemos en casa. Sepamos cómo tratar las cosas, hacerlas bien y hacerlos responsables de los residuos que nosotros generamos en nuestro país de origen. De hecho, está el principio de proximidad también que te impulsa y lo que quiere finalmente es que nos hagamos responsables lo más próximamente posible, porque imaginemos que estas baterías que pasa, que vienen de repente con hoyos, con una batería no siempre se saca así Claro. intacta como se usó. Entonces hay derrames de ácido, por ejemplo, si lo exportáramos por naviera, existe el peligro de derramar ácido en el mar. Entonces hay varios considerandos que son muy importantes a la hora de realizar una acción como esta, un reglamento como este. Y como digo antes, se está discutiendo, pero yo creo que finalmente Chile va a optar por la política que es la más mundialmente adoptada. Yo de hecho vengo llegando, la semana pasada estuve en la COP de residuos en Ginebra, en Suiza, y en nuestra región muy pocos países exportan porque todos tienen la capacidad. Entonces en este reglamento que se está tramitando no fue considerada la capacidad instalada. Y eso es un factor que hay que determinar e incorporarlo en esta normativa. O sea, es decir, de tantos residuos que se generan en Chile, esta es la capacidad y bajo esta capacidad se tiene que priorizar tratar en Chile. Y así fomentamos la industria del reciclaje, como te decía, y nos hacemos Consu- responsables de nuestros residuos. Pero es un tema súper interesante que yo creo que se va a empezar a discutir, pero yo creo que Chile tiene que eh, incluir estas perspectivas en su legislación y fomentar, como te decía antes, el correcto tratamiento, porque al final también la exportación tiene otras prácticas que son
malas, como por ejemplo el exportar las baterías secas. Eso significa dejar el ácido sulfúrico en el país porque tiene un costo tratarlo. Entonces, todo el mundo va a exportar o van a aparecer para exportación mágicamente las baterías secas. ¿Cachai? Entonces, claro, puede ser un mejor negocio, pero no es bueno para el medio ambiente. Y finalmente también decir que esto no beneficia a nadie, o sea, el exportar el permitir la exportación a distintos países y el libre tráfico de residuos peligrosos, eh, lejos de ser una medida ambiental, perjudica mucho las posibilidades de tanto de que ácido sulfúrico quede en Chile, como que hayan derrames en el camino, como que se desfomente la industria nacional. eh, y bueno, y también obviamente, como te decía antes, estemos en contra de los convenios internacionales, que fue lo que nosotros queremos, o supongo yo, lo que Chile quiere es ser un referente a nivel de reciclaje, no estar Y ahí, remando para el ya otro por lado. último, para cerrar, ¿cómo ves también la promoción de las industrias o empresas, e incluso dentro de la misma política del Estado, de crear más empresas o personas que se encarguen precisamente de la gestión de residuos de baterías? Porque ustedes son uno de los pocos que están haciendo esta acción, pero me imagino que también hay un interés precisamente para evitar este tipo de políticas, como sería esta regulación de transfronteriza. Entonces, ¿cómo lo ves ahí en general el panorama en Chile? Claro, hoy día, hoy día hay otra planta en San Antonio que tritura baterías y tiene capacidad de triturar, pero nosotros hoy día somos la única empresa que, antes había otra que también la cerraron, nosotros somos la única porque Chile tiene muy poco tamaño para poner más plantas. Sin embargo, hay una segunda planta, por ejemplo, que quisiera entrar en el mercado e instalarse en Copiapó, que es una planta que se llama Bimar, con capitales italianos. Sin embargo, ellos también están observando qué va a pasar con el reglamento transfronterizo, porque dicen, si yo entro e invierto en Chile, me van a cambiar las reglas del juego, que hasta el momento eran bastante conocidas, pero ahora si entro, resulta que me van a exigir en Chile un cierto estándar y me van a hacer competir con otros países que tienen distinto estándar, o la fiscalización para que se cumpla este estándar no va a ser, no va a ser fuerte. Entonces al final es un dumping ambiental y esta planta misma ha dicho que no va a ingresar o no va a invertir si es que se permite la exportación. Obviamente, yo creo que cualquier inversionista pensaría en que necesita reglas del juego claras y parejas para todo, en vez de que lo hagan competir con otras plantas con distintos estándares, porque al final sería poco justo que te exijan a ti un cierto estándar y después tu competencia funcione con otro. Súper, pero ¿lo ves posible? ¿Ves posible en general, aparte de eso, que se puedan generar mayores industrias respecto al residuo de Sí, baterías? No sé si también conoces algún tipo de proyecto relacionado con innovación y que también hoy día esté promoviendo precisamente este reciclaje de batería, o también que la gente se pueda acercar mucho más a, a esta gestión de... sí, sí, o sea, mientras más disponibilidad de este tipo de residuos, que es materia prima, exista disponible en el país, más gente va a empezar a trabajar en esto. Hay varios proyectos para reutilizar o alargar la vida de una batería. Por ejemplo, una batería cuando ya está muriendo, está perdiendo su capacidad, ¿no es cierto? Se puede Claro. reacondicionar y darle una segunda vida. Principalmente entre las baterías industriales, las que son de los Yale, por ejemplo, las baterías de respaldo. Ahí se usa mucho como digo, esta segunda vida de las baterías, que es una industria súper potente porque se fomenta el reuso de la batería a un menor precio y es súper interesante como negocio. Y también, como a tu pregunta que me hacía recién, yo creo que mientras más se formalice esta cadena, más chance hay de crear puestos de trabajo en relación a esto, porque tienes que tener bodegas autorizadas que cumplan ciertos estándares. Entonces eso, si bien significa una mejor inversión, también son más puestos de trabajo y mayor inversión para hacer las cosas bien. Así que yo creo que mientras más, como te decía anteriormente, se vaya formalizando esta cadena, mientras mejor se hagan las cosas, más reciclaje puede haber, más puestos de trabajo puede haber y las cosas finalmente Muchas se pueden gracias, hacer mejor. Antonio, por tu tiempo. Ese último tema da para harto, en verdad. Así que vamos a darle a la gente que Sí. les dejamos invitados a un seminario que vamos a realizar en conjunto a la Universidad de las Américas. Este se llama Modificación al Reglamento de Movimientos Transfronterizos de Residuos, una buena política.
Bueno, este se va a realizar este jueves 18 de mayo a las 11 horas para que también quienes lo deseen puedan conectarse e ingresar a la web de Codex Verde donde pueden realizar la inscripción. Ahí se va a presentar, de hecho, un informe de AEPA, la Asociación de Empresas y Profesionales por el Medio Ambiente, respecto a las principales implicancias para la seguridad humana y el medio ambiente que traería la supuesta aprobación de esta nueva regulación que está proponiendo el Ministerio del Medio Ambiente. Por lo mismo lo dejamos invitados porque se trata, como decía Antonio, de un tema que en realidad da para hartos, tiene implicancias tanto a nivel medioambiental, de salud y también incluso legales. Así que ahí pueden estar revisando la página de Codex Verde para inscribirse y también seguirnos en todas nuestras redes sociales. También agradecemos a Antonio por el tiempo y también puedan seguir las redes sociales de Resimat para que nos vayamos también interiorizando y conociendo un poco más sobre este sector de reciclaje, porque en realidad es bastante poco conocido y siempre es bueno poder conocer las diferentes formas de innovación que tienen las empresas, las organizaciones sobre el reciclaje. Así que muchas gracias, Antonio, por tu tiempo y por el espacio. Muchas gracias, Iván, y Así muchas que gracias eso, por que el tengan tiempo. una muy buena noche. Nos vemos en otro Instagram Live de Codex Verde. Chao. Chao, chao, gracias.